nos gustaría escuchar la explicación, pues porque hay como una discrepancia entre los casos en donde se han determinado el tipo de violación y pues si eso llegaría tal vez a esta máxima categoría de violación de derechos humanos. Sí, lo primero que quería mencionar es que estas violaciones a los derechos humanos que hemos documentado constituyen violaciones de convenios internacionales y de obligaciones de derecho internacional a que Venezuela se comprometió a respetar. Y además a violaciones, son violaciones de la legislación nacional también, ¿sí? De la Constitución y del Código Penal venezolano. Entonces, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos que implican pues, la responsabilidad del Estado venezolano y también crímenes bajo la legislación nacional. Además de eso, cuando hemos recopilado toda la información y la hemos analizado, sí concluimos que teníamos motivos razonables para creer, y esto es importante subrayarlo y ya explico mejor, que estos hechos no habían sido hechos cometidos de forma aislada por uno u otro funcionario o agente de seguridad. Nosotros por eso fue tan importante también analizar una gran cantidad de alegaciones y al mismo tiempo detalladamente documentar ciertos casos para poder compartir o sea, realmente los detalles de cada caso específico. Pero es importante poner esos casos específicos en un patrón que es más amplio y que efectivamente lo documentamos también. Son esos patrones de conducta que demuestran que realmente estos no fueran casos aislados. Esto por un lado. Por otro lado, también lo importante es que hemos recopilado, o sea, hemos buscado y hemos recibido información de actuales y exintegrantes de estas fuerzas, o sea, de personas con conocimiento directo de cómo actúan estas fuerzas y de cómo cómo como es el flujo de información, de reporte, de lo que está pasando en el terreno, como decimos nosotros, o sea, los hechos directos, y quiénes está más arriba en la cadena, pues en la jerarquía, y qué tipo de conocimiento tendría esa persona, pero también qué tipo de órdenes, de instrucciones van bajando, ¿sí? En esa misma cadena, o sea, desde arriba a abajo. Entonces, esto es importante para establecer si había conocimiento o no de personas que están en niveles más altos en esas cadenas de responsabilidad y se hubo también esas instrucciones, esos planes, esas políticas que luego se fueran desarrollando e implementando de forma que llevaron a la comisión de estos crímenes. Entonces, una cosa es establecer o no, o si por el contrario, como hemos establecido, que son prácticas generalizadas y sistemáticas en el sentido de que siguen también un determinado modo de actuación, y por otro lado, establecer el conocimiento o el deber de conocer, porque una persona que está en que tiene determinada función jerárquicamente hablando, tiene que saber lo que pasa con sus subordinados, a menos que se demostrase que esa persona no tiene la autoridad y el control, porque, por ejemplo, a veces eso pasa en casos de conflicto, que puede no estar, pero esto no fue lo que nuestra investigación nos demostró, todo el contrario, o sea, las estructuras de estas Fuerzas Armadas
o sea, de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia, se mantuvo. O sea, es una estructura que funciona en términos de cómo estaba yo diciendo el flujo de información, o sea, de reporte, pero también eh, o sea, de emitir las órdenes, ¿sí? Entonces, todo esto nos llevó a concluir con esos motivos razonables para creer que estos hechos no eran aislados, sino que sistemáticos, cometidos de forma más generalizada, pues también en diferentes partes del país, por diferentes miembros de esas fuerzas, y que hubo este conocimiento y que de hecho estaban siendo cometidos de conformidad con políticas de Estado, o sea, con objetivos, con planes adoptados por aquellos que tienen el poder de decisión y de formular esas políticas. Por eso hemos concluido esto. Ahora, yo estaba diciendo que es importante subrayar esta expresión de los motivos razonables para creer. Esto en terminología legal y sobre todo la terminología que se aplica en los procedimientos judiciales a nivel internacional. Eso quiere decir que, o sea, no es el mismo estándar que es necesario para condenar a alguien en un proceso penal, ¿sí? Pero lo que dice ese estándar es que hay información suficiente para justificar que investigaciones sean necesarias en contra de esas personas por esos hechos. Y es eso que estamos diciendo, que es imperativo investigar y asegurar la rendición de cuentas de los responsables. Vamos directo al grano. Bienvenido Leopoldo López a Con la Luz, bienvenido a Efecto Cocuyo. Muchísimas gracias, Lumeli, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, y aprovecho para felicitar a Efecto Cocuyo, que sé que es una iniciativa que la han venido trabajando con mucha tenacidad, con mucho profesionalismo, y llenar el vacío de la censura en Venezuela y de la falta de comunicación no es fácil. Ustedes están haciendo un gran trabajo, así que felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Leopoldo. Ahí la pregunta básica, después de mes y medio en libertad, nos gustaría que tan breve como pueda, pero tan profundo como se pueda en esa brevedad, nos haga un balance de cuáles han sido sus gestiones y los éxitos o los resultados que se han obtenido en esas gestiones durante este mes y medio que ha estado en libertad. Mira, lo primero que quiero decirte, que lo has comentado 3 veces, que estoy en libertad, y ciertamente yo estoy acá en España y estoy en una libertad, pero para mí no es libertad plena hasta que no logre estar en Venezuela y tener una Venezuela libre. Eso es parte del sentimiento encontrado que tenemos todos los que estamos afuera, y me lo han comentado muchas personas, el sentimiento de estar fuera de Venezuela. Uno nunca se siente plenamente libre porque Venezuela sigue estando bajo el yugo de la dictadura. En estas 6 semanas que llevo acá en Europa, en España, me he dedicado a, como tú lo dices, a promover la propuesta de la Asamblea Nacional, de los sectores democráticos de Venezuela, para lograr un cambio político. Y he tenido la oportunidad de reunirme con mucha gente. La primera reunión que tuve fue con el presidente de gobierno de España, con Pedro Sánchez, a quien le propuse, primero le di mi visión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, particularmente sobre la característica criminal de Nicolás Maduro, ya no dicho por nosotros, como lo dijimos en el 2014, hecho que me llevó a mí a la cárcel, a juicio y a una condena de 14 años, sino ya ratificado por informes muy profundos y detallados que han sido presentados por el Consejo de Derechos Humanos, por la Comisión de Derechos Humanos y también ahora por la Corte Penal Internacional. Luego le he planteado a él y a todos los líderes de los partidos democráticos acá, a Pablo Casado del Partido Popular, a Inés Arrimadas del Partido Ciudadanos, a Santiago Abascal del Partido Vox. También he tenido oportunidad de reunirme con el equipo del alto comisionado Borrell, con el equipo de exteriores, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el alcalde, con el expresidente Felipe González, con
el expresidente Mariano Rajoy, también con el expresidente Aznar, con diputados, con senadores, con varias ONG, con distintos sectores que hacen seguimiento a los temas de la América Latina. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con juristas de más de 40 países sobre el tema de la característica fraudulenta de la elección del 6 de diciembre en Venezuela. Y a todos le hemos transmitido el mismo mensaje. Primero, la necesidad de reconocer el carácter criminal de la dictadura de Nicolás Maduro y la tragedia en que ha devenido Venezuela. Una tragedia que, a pesar de que se ha hecho el mayor esfuerzo por comunicarlo, yo creo que todavía no se entiende la profunda dimensión de la tragedia social que hay en Venezuela y las consecuencias que ha tenido Nicolás Maduro para millones de personas, expresado en 1000 indicadores que pudiésemos presentarlos, pero que ya tú y tu audiencia los conocen bien y los padecen. Lo segundo es la visión que esperamos sea compartida y unitaria sobre el fraude electoral del 6 de diciembre, sobre cómo nosotros, a pesar de querer elecciones, de siempre haber luchado por elecciones, lamentablemente la dictadura nuevamente, por tercera vez desde el año 17, recordemos que así fue cuando la constituyente en el año 17, cuando las elecciones presidenciales en el año 18 y ahora en estas elecciones parlamentarias también se está planteando un fraude electoral. Yo espero que esas y las gestiones que ha hecho todo el equipo, Julio Borges, nuestro canciller, el equipo exterior, el propio presidente Juan Guaidó, la asamblea que se ha venido presentando ante el mundo, la característica fraudulenta de esta elección, yo estoy seguro que vamos a ver a partir del día lunes pronunciamientos muy contundentes por parte de Europa, de los Estados Unidos, de los países de América Latina, rechazando esta elección como ocurrió con la elección presidencial. Y el tercer punto, que para mí es muy importante y para nosotros, pues para el equipo que acompaña a Juan Guaidó a la Asamblea Nacional, es que podamos unificar a todo lo que es nuestra coalición internacional y también a nuestra coalición dentro de Venezuela alrededor de un objetivo común, y que ese objetivo debe ser empujar, impulsar, movilizarnos, organizarnos alrededor de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Nosotros en todo momento dejamos muy claro que lo que queremos para Venezuela son elecciones libres, que nuestra lucha es precisamente por elecciones libres y que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y en este caso de Europa para poder seguir presionando y lograr esas elecciones que serán el inicio de la solución de la profunda tragedia que estamos padeciendo los venezolanos. Sí, hablando de negociación, me gustaría preguntar si hay posibilidades de revivir el mecanismo de Oslo. Mira, en estos momentos yo no lo veo. Yo creo que ha sido la dictadura quien no solamente en el mecanismo de Oslo, sino también en el de República Dominicana y anteriormente en el del Vaticano, que ellos han pateado la mesa. Nosotros hemos siempre tenido, los sectores democráticos, la disposición de buscar una salida política, pero ha sido la dictadura la que ha pateado la mesa y ha evitado que se pueda avanzar hacia una solución política. Los factores democráticos siempre hemos estado dispuestos a construir las condiciones para una elección libre, justa y verificable, pero insisto, ha sido la dictadura la que no ha abierto esa compuerta. Gracias, Leopoldo. Yo sé que en la presentación inicial que tuvo ante la prensa en España dijo que usted no quería victimizarse, y eso también lo hemos visto acá, pero sabemos que usted también fue víctima de una violación a sus derechos humanos, violación al debido proceso. Simple y llanamente, ya que nos estamos acercando al final de esta conversación, me gustaría que nos dijera cómo fue ese reencuentro con su familia, que también pagó las consecuencias del activismo político y humanitario, y cómo ha pensado en desenvolver su vida durante los próximos meses, si se va a quedar en España, si piensa ir a los Estados Unidos, qué planes tiene en términos personales, aparte de seguir en su trabajo político en relación con Venezuela. Mira, me preguntas cómo fue el encuentro con mi familia y te digo que fue algo que yo había soñado durante muchos años. Es decir, ese momento de abrazar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres. Yo tenía 6 años sin ver a mi padre, tenía 3 años sin ver a mi madre, tenía 1 año y 8 meses sin ver a mis hijos y siempre había pensado en cómo iba a ser ese momento. Me ocupé mucho de que ellos no se enteraran y poder darles la sorpresa, y fue una sorpresa y fue un momento inolvidable para todos nosotros y especial para mis hijos y mi hija más pequeña, Federica,
con la que yo tenía, al igual que con los otros, pero ella es más pequeña, yo tenía con ella una relación a través de la pantalla, ¿no? Y cuando yo llegué, ella no se lo creía. Entonces, ella decía que tenía papi 1 y papi 2, papi el de la pantalla y papi es el que está físicamente. Y bueno, muy contentos, la verdad. Pero les confieso que yo no dejo de pensar en las millones de familias que están hoy divididas, que están hoy fracturadas, como me tocó a mí, a mi familia. Familias enteras que han sufrido, al igual que le tocó a mi familia, ser víctimas de la represión de la dictadura. Familias enteras que han tenido que irse al exilio, dejando a sus seres queridos en Venezuela. Familias enteras que no han tenido acceso a la justicia, como nos pasó a nosotros. Y por supuesto que eso, a mí en lo personal, me impide sentirme libre y totalmente contento. Tengo, por supuesto, una alegría personal, pero tengo también el peso, la responsabilidad de seguir adelante hasta que logremos que ese abrazo que yo tuve la oportunidad de darle a toda mi familia, que es todos los venezolanos que hoy están separados por las razones políticas de esta dictadura, que lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Leopoldo, nos hacen otra pregunta. Sé que ya nos estamos acercando al final, pues fue el tiempo prometido por usted. ¿Qué se le puede decir a los venezolanos sobre la ruta del 2021? Usted ha insistido en la conversación de que se están buscando generar las condiciones para una elección presidencial libre, verificable, universal, en condiciones en las que todos puedan participar. Parece que eso ha sido uno de los puntos en los que siempre se negó Nicolás Maduro. Hay gente que propone activar la figura del referendo y buscar como encauzar las energías hacia un referendo presidencial. Ya explicó sobre la participación o no la participación en unas elecciones de alcalde y gobernadores, como pueden ser las que vienen el año que viene. Entonces, en concreto, la ruta que le ofrece la oposición representada en la Asamblea Nacional a los venezolanos para el 2021. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, o hay otra hoja de ruta. Mira, la ruta, la verdad es que lo plantea esos pasos que tú estás planteando. Es decir, tiene que salir la dictadura y tenemos que pensar en cómo va a ser una transición y en elecciones libres. Ahora bien, el orden de los factores es algo que va a depender de las circunstancias. Lo que yo sí creo que es muy importante en estos momentos es que nosotros hagamos un gran esfuerzo para unificar a los sectores democráticos dentro y fuera del país. Unificar no solo a los venezolanos, sino a nuestra coalición internacional. Y creo que el único punto alrededor del cual podemos conseguir esa unificación de todos y que eso se pueda traducir en un movimiento permanente de movilización, de organización, de comunicación, de propaganda, en el buen sentido de la palabra, es el compromiso para unas elecciones libres, justas y verificables. Y yo creo que esa va a ser la ruta para el año 2021 y es una ruta que nos va a permitir a nosotros cumplir con uno de los retos más importantes, que es la unificación de todos los sectores democráticos. Gracias. Hay otra cosa que nadie puede obviar, que es que la Asamblea Nacional, nuestro poder, el único poder legítimo que hay en nuestro país, nosotros que somos defensores de la Constitución, porque si Maduro se sale de la Constitución y viola la Constitución, eso no significa que nosotros vamos a hacer lo mismo, todo lo contrario. Lo que queremos es que él respete la Constitución, lo que queremos es que en Venezuela se respete el Estado de Derecho, que haya Estado de Derecho. En la Asamblea, cada 5 años se elige. Es decir, el periodo constitucional de la Asamblea va camino a terminarse. Y no podemos hacernos los locos con eso, ni podemos decir, bueno, no reconocemos la Constitución. Quien viola la Constitución es Maduro, no somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese hecho que va a ocurrir? ¿Nos volvemos a dar con la misma piedra como fue en el año 2005, con gran parte de los argumentos que se oyen, que yo respeto, porque además no se trata de descalificar la posición que alguien tenga, sea cual sea, sino yo lo que creo, Luzmeli, que al final lo que yo he puesto y he abierto un debate es de lo que piensa la gente por donde tú vas.
pero nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve a decir la verdad y poner la verdad sobre la mesa, porque la política hay que construirla sobre la base de realidades. Es el realismo versus el idealismo. Y yo opto por el realismo, Luzmeli, porque aquí la gente todos los días se enfrenta a la realidad. Y la única manera que nosotros podamos cambiar la realidad es si la asumimos. Y eso no significa que que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, ahora va a convertirse en democrático o algo por el estilo. Todo lo contrario, sabemos a quién tenemos enfrente. Pero precisamente si sabemos a quién tenemos enfrente, tenemos que pensar de manera estratégica. Tenemos que ver por qué el régimen hace todo lo que hace. ¿No será que Maduro efectivamente, con todo lo que hace con los partidos, los inhabilitados, si alguien quiere participar van y lo inhabilitan? ¿Para qué hace eso? Oye, a mí me parece que nos hemos vuelto también muy predecibles. Hace eso para que no participemos, para que no luchemos, para que nos resignemos, para que tiremos la toalla, para que no nos montemos en el ring y lo desnudemos en cuanto a qué características tiene su régimen. Lo hemos hecho antes, sí, lo hemos hecho antes, y la ganancia ha sido todo el apoyo internacional se ha logrado sobre la base de de desnudar al régimen, y hay que seguirlo desnudando, y no podemos permitir que el régimen se convierta de autoritario a totalitario. Entonces yo no estoy proponiendo en este momento, si tú, Luzmeli, o cualquiera que me esté en este momento viendo, yo no estoy proponiéndole a la gente, no le estoy diciendo a la gente que vaya a votar. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es que hay que luchar. Si nosotros decimos que para ir a un proceso electoral requerimos de condiciones, las condiciones no nos las van a regalar, hay que pelearlas. Y yo lo que estoy llamando a la gente es a pelearlas, es a salir de esta inacción, esta inercia, esta desesperanza, esta suerte de resignación, que la gente se desconectó completamente de la política, siente que la política no le da ninguna respuesta, siente que los políticos, ninguno de nosotros servimos. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo cambiamos esa realidad? Porque la política mala sigue dominando, la política mala sigue tomando las decisiones. Entonces, ¿cómo volvemos a la política buena? ¿Cómo aprovechamos cualquier ventanita que queda para meternos por ella? Ese es un poco mi planteamiento, que ha querido ser tergiversado, satanizado, no entrar en el debate de las ideas, sino la descalificación inmediatamente, ¿no? Para generar miedo y cohibir que haya una discusión. De eso vamos a hablar en esta conversación. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando. Hoy con la luz especial tenemos a Enrique Capriles Radonsky. También me están acompañando dos de las directoras de Efecto Cocuyo, Laura Weffer y Danisbel Gómez. Y también está la periodista Ibis León, porque, bueno, era una oportunidad de oro poder tener a Capriles para poder hacerle muchas preguntas que están pendientes y que se están haciendo muchos venezolanos y muchos periodistas también. Volviendo al planteamiento que ha dicho, usted dijo en algún momento que como líder está dando la cara, y también ha planteado, bueno, que Venezuela no pase de ser un estado autoritario a uno totalitario. La pregunta con la que iniciamos también esta conversación es, está bien, hay temores, hay gente que no se atreve a decir lo que usted dijo, siento que digamos en conversaciones internas lo comentaban, y ahora durante todos estos días, ¿con quiénes ha podido hablar? ¿Cuántos apoyos ha podido concertar? ¿Y cuánta gente está dispuesta, con las que ha conversado, de seguir en esta propuesta de no es tanto el dilema de votar o no votar, sino de luchar? Mira, lo primero que yo quiero reiterar, que este proceso, unas parlamentarias, no resuelve la crisis del país, la crisis económica y social, ¿no? El problema de la pobreza, que es el principal problema que tiene nuestro país, no lo resuelve unas parlamentarias. No es un tema que nosotros estemos proponiendo una elección para resolver la crisis del país, unas parlamentarias. Es que es un tema constitucional, Luzmeli, y tenemos que enfrentarlo, no podemos obviarlo.
porque además el poder legislativo elige al resto de los poderes, salvo el ejecutivo, pero elige al judicial, elige al poder electoral, elige al poder moral, pues la fiscalía, contralor, defensor del pueblo. ¿Tú recuerdas perfectamente, Luzmeli, en el año 2005, cuando no se puede legitimar, no vamos a ese proceso, en 2 semanas Chávez va a salir del poder, vamos a que para la asamblea no va a aguantar ni un mes? Y estuvo 5 años y nombró poderes. ¿Y qué no hizo en esos 5 años? Y no pasó nada de eso que se estaba diciendo que iba a pasar. Porque creo que muchas veces somos prisioneros de la inmediatez. Mira, hay que esperar 3 meses. No, esto tiene que ser ya. Estamos hablando con el doctor Julio Castro y la periodista Mariana Suquep, reportera de salud de Efecto Cocuyo. Mariana. Sí, doctor, mucha gente se pregunta con qué se está tratando a las personas con COVID-19, tanto en las clínicas como en los hospitales. Usted mencionaba ahorita que se había actualizado el protocolo de tratamiento, ¿no? ¿Cómo se están tratando los pacientes y qué recomendarían ustedes si pudieran estar en esa comisión presidencial, en ese comité terapéutico? Fíjate, Mariana, no me gusta hablar mucho de medicamentos y mucho menos en redes sociales, porque la gente no percibe bien, o digamos, toma lo que le parece, entonces vaya a comprar un medicamento, tratar de conseguir un medicamento mañana. O sea, no me gusta ni nombrarlo, ¿ok? Yo sí te puedo decir con toda la honestidad del mundo que el tratamiento que inició el ministerio y que hemos usado en la clínica todos los días, ¿ok? Nosotros vimos el paciente 1, ¿ok? Y desde el paciente 1 hemos utilizado el esquema que en ese momento estaba disponible en el mundo. De ahí acá ha ido saliendo evidencia que ha ido actualizando el mundo sobre medicamentos que sí funcionan, se pensaba que funcionaban y ya está claro que pareciera que no funcionan. Entonces, yo voy a hacer el tema simple. La verdad, honestamente, es que no hay casi ningún medicamento, quizá uno de excepción, que es el Remdesivir, que no hay en Venezuela, que tenga algún beneficio terapéutico obvio sobre la evolución del que ya está infectado. Hay que diferenciar el que ya está infectado del que no se ha infectado. No hay ningún medicamento, no hay ninguna medida farmacológica que evite que uno se infecte. Eso es el tema de las 3M, el contagio, el mantenimiento de la distancia, el uso de tapabocas, la base. Ahí no hay ningún medicamento que evite que uno se infecte. Y una vez que uno está infectado, no hay ningún medicamento que evite que uno vaya a enfermedad severa. Algunos pacientes que clasificamos como moderados o severos, es una clasificación clínica que tiene unos parámetros, les ponemos este esquema de tratamiento. Que la verdad, entre el volumen 1 y el volumen 2 del ministerio, en términos de terapéutica, no ha habido mucha diferencia. Se modificaron algunos criterios de cuándo el paciente puede irse de alta, etcétera, etcétera. Pero en términos de medicamentos no se cambió particularmente nada. Usamos básicamente esteroides porque ya hay evidencia que los esteroides evitan o pueden disminuir la mortalidad en un porcentaje de pacientes que están muy gravemente enfermos. Utilizamos antitrombóticos o anticoagulantes, utilizamos algunos medicamentos como cloroquina, acitromicina, claritromicina, Caletra, que son medicamentos que se han utilizado en otras partes del mundo. Está en el esquema el uso de interferón subcutáneo, que no hay mucha experiencia en el mundo, es un medicamento que viene de Cuba. Hay un combo de cosas, ¿ok? ¿Qué hacemos? Para unos que están graves, una cosa, para los que están medianamente graves, otra. Pero la verdad sea dicha, en el mundo entero no hay ninguna fórmula que sea mágica. Ninguna. Hay países como Inglaterra que no usan nada. Nada. Ni un solo medicamento. Utilizan esteroides, antitrombóticos y chao. Ninguna de esa lista de medicamentos que quizás utilizamos en otras partes del mundo, no solamente en Venezuela, se utilizan y no pareciera que la mortalidad haya variado sustancialmente. Entonces, al final hay una gran interrogante en el mundo de cuál es el mejor esquema. Yo creo que no hay ninguno que sea mejor en este momento con la evidencia disponible que tenemos en relación al otro, pero igual es un tema donde creo que es importante ver, o sea, qué cosas que estaban al principio quizás hoy no tengan sentido,
y a lo mejor habría que actualizar en el protocolo, pero es una discusión muy técnica que yo no quiero poner mi opinión porque esto es una discusión que tiene que pasar por muchas mentes, no solamente lo que opina el doctor Castro. O sea, que hay gente que está leyendo todo el día todo lo que se produce en el mundo, ¿okay? Y tiene actualizado esa situación de nuestros grupos académicos. Entonces, creo que es una discusión que hay que darla técnicamente y hay que avanzar con eso, pero hasta ahora, la verdad, no se ha podido convocar esa opinión de los equipos técnicos. A mí me gustaría que ya que usted trajo a colación el tema de las elecciones en Estados Unidos, de los resultados, que veamos en términos reales qué pudiese ocurrir. Y cuando digo en términos reales, tiene que ver que aunque el presidente de Estados Unidos habló muy críticamente, pues en la práctica lo que hemos visto es que ha habido muchísima manipulación de aquella frase de todas las opciones están sobre la mesa, e incluso se planteó en algún momento algunos factores de oposición, plantearon aquello de una posible intervención. Entonces, con todo ese marco, realmente, ¿qué puede ser factible de ejecutar? Supongamos que ganara Donald Trump o en el caso de Biden, que gane Biden. Yo pienso que las declaraciones de Trump son importantes, muy importantes, ¿no? Porque sí revelan no un abandono a Guaidó, no revela eso, pero sí una revisión de su posición con respecto a lo que podría ser una solución al problema venezolano. ¿En qué sentido? En el sentido que él está diciendo, yo reconozco a quien tenga los votos en el fondo. O sea, él está reconociendo abiertamente que la salida es electoral. Si esa salida electoral, que era lo que estábamos discutiendo en agosto del año pasado, en Oslo, en Barbados, es algo que es factible diseñar con o sin Maduro en el poder, que fue donde se quedó esa conversación, si esas elecciones se podían hacer con o sin Maduro en el poder, parecía que era el tema central, el nudo gordiano de la discusión. Yo creo que él está reconociendo por primera vez que, bueno, esa es la discusión correcta. Es decir, esa discusión electoral es la discusión en Venezuela. Y esa discusión electoral, la pregunta es, bueno, ¿cómo logra generar un presidente que tenga la legitimidad de origen, que tenga la legitimidad democrática en el país? No, la única manera que yo creo que uno puede generar eso en cualquier país del mundo que yo conozca es a través de unos acuerdos políticos básicos, al menos que tú logres, digamos, remover a Maduro por la fuerza, que hasta ahorita no se ha podido y pareciera además que no se va a poder porque las Fuerzas Armadas no quieren ese tipo de salida en Venezuela y no están favoreciendo ese tipo de salida en Venezuela. Entonces, ¿cómo generas eso? A mi juicio, a través de una negociación política previa. Es que no hay otra. Entonces, además, aquí mucha gente dice, no, que la negociación, que no se puede. Pero lo que pasa es que ya el problema es tan grueso, tan grande, que no hay manera en este momento de generar la estabilidad necesaria para abordar las reformas económicas, para abrir el país al mercado, al mundo, para volverlo a reintegrar a la economía global y acceder al financiamiento internacional sin un acuerdo de ese tipo. Puede que ocurran otras cosas, yo no lo dudo. Cuando Trump dice van a suceder cosas en Venezuela, mira, yo no sé. Pueden suceder desde eventos hasta una negociación que de repente hay acercamientos que hoy en este momento no sabemos. Y lo mismo puede estar ocurriendo con Europa. Entonces, por eso yo digo que hay que esperar. O sea, este no es un momento para correr y decir hay que votar, no hay que votar. Este es un momento donde hay que tener mucha prudencia
y entender muy bien dónde está el juego y cómo está corriendo esa agua debajo del puente. Nilmer, quisiera que compartieras con la audiencia de Efecto Cocuyo la situación que viviste. Todos vivimos a través de redes sociales cuando empezaron a buscarte, a perseguirte, cuando intimidaron, agredieron a tu familia, y también cuando te entregaste, y además porque difundieron un video tuyo en una de las sedes donde te llevaron. Tú puedes, por favor, contarle a los venezolanos y a toda la audiencia que nos está viendo qué pasó en estos 50 días de detención arbitraria. Bueno, Luzmeli, lo primero que hay que dejar claro es que la acción desarrollada por el gobierno de Maduro, porque al final, Luzmeli, es un gobierno que está en el poder, efectivamente es un gobierno, nosotros no lo reconocemos, yo no lo reconozco como presidente de la República, pero no deja de tener el poder y de ejercerlo, porque yo lo reconozco, no va a dejar de ejercer el poder y lo ejerció en contra de mí. Soy sujeto del poder que desarrolla al lograr privarme de la libertad. En verdad que todavía a estas alturas, hoy, no sé cuál fue el motivo de mi detención. Yo logré, por supuesto, acceder al expediente. Las dos cosas que se imputan, o sea, la imputación principal fue instigación y promoción al odio, y los dos Twitter que ellos señalan que son motivo de mi detención es uno en contra de la ideología de Maduro y otro en contra de Globovisión. Son los dos motivos fundamentales de la causa establecida en el expediente. Nunca se reflejaron los Twitter. Es una cosa importante que hay que señalar. En el expediente al que tuve acceso y tuvieron acceso mis abogados hasta el momento que lo tuvimos, no estaba reflejado ninguno de los Twitter. Desmiento lo que se corrió durante los primeros días, que fue supuestamente causado por la respuesta de Carvajalino del Twitter que dije sobre el otro de surdoconducta que fue infectado de COVID. Ese no fue el motivo. Sin embargo, creo que al final el saber popular es así. O sea, la gente interpretó que había sido esa la causa, y no deja de ser verdad que al final quienes promueven el odio lo señalen a uno de odio y sea esa la excusa. No encontraron manera, Luzmeli, motivo real para detenerme, y creo que esa fue una excusa, fue una acción política, mi detención. O sea, estaba predeterminado ya desde el primer día de julio, se había dado la instrucción de mi detención, y lo que no encontraban era una causa. Y tuvieron que sacar del sombrero del mago, por supuesto, esta utilización de una ley como la ley contra el odio, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, que no reconozco, absolutamente irrita, que además señalaba que yo debía, los fiscales solicitaron una pena, según la ley, entre 10 y 20 años de prisión por 2 Twitter. O sea, es una cosa insólita, es una cosa increíble, o sea, es una cosa surrealista. Ni siquiera en el realismo mágico de Gabriel García Márquez pudimos haber soñado pintarnos una cosa como esta. La detención, podemos decir que siendo una detención absolutamente arbitraria, porque el DGCIN, la Dirección General de Inteligencia Militar, detiene a un civil por 2 Twitter, o sea, es una cosa absolutamente incongruente. Pero para ello, como es un órgano de ejecución de la Fiscalía, el proceso, debo aceptar que aparentemente, por lo menos dentro de esa incoherencia, fue muy limpio. O sea, a mí me dan una orden de detención que no estaba, que creo que esto es importante, Luzmeli, cuando van a mi casa, a allanar mi casa, que está mi esposa y mi familia, no hay una orden de detención contra mí. O sea, si la tenían, no la mostraron, y negaron que había una orden de detención. Por eso yo no me dirijo a mi casa, porque incluso llegué a hablar por teléfono con una de las funcionarias y llegué a preguntarle: ¿usted tiene una orden de aprehensión contra mí? No. ¿Usted tiene una instrucción, una orden de allanamiento? Sí, ya usted allanó, se puede retirar. O sea, yo no tenía que presentarme. Por supuesto que la estrategia de amedrentamiento y de secuestro de mi familia durante 4 horas fue determinante, porque la amenaza en contra de mi esposa de que si no me presentaba, que al final si no me entregaba, iba a traer como consecuencia el hecho de que a ella la iban a detener.
Incluso, Luz Meli, mi hijo de 6 años fue amenazado por los funcionarios. Mi hijo de 6 años fue amenazado por los funcionarios de ser entregado a la LOPNA por el hecho de ser detenido tanto mi esposa como el objetivo fundamental, que era detenerme a mí. Ese fue el ciclo de terror psicológico que genera el hecho de que yo, sabiendo que iban a llegar a donde yo estaba, efectivamente me quedara ahí. No hubo ninguna pretensión ni de fuga, no tuve ninguna pretensión de irme del país. Yo dije, asumí que por el resguardo de mi familia, cuando llegara la orden de detención, pues yo iba a estar ahí. Y efectivamente llegó. Hicieron todo el procedimiento correspondiente, hubo 2 testigos de vecinos, y bueno, y de ahí al Dejecín, a una celda de 1,5 metros por 4, una celda que es una jaula con una estructura metálica en la parte de arriba, que después me enteré lo que hacían con eso. Yo insisto, era parte de los procesos de tortura y era utilizado como un recurso para eso. A mí no me tocaron un cabello, Luz Meli. La presión fue básicamente psicológica, a pesar de que estuve como 10 días durmiendo en el piso. Más allá de eso, ya después de que entré al sector que me correspondía, me encontré con otros presos políticos. El primero que me recibe es Demóstenes, por cierto, que también fue liberado. Y de ahí en adelante, después de esos terribles primeros días de ausencia de agua, de posibilidad de restricción para poder ir al baño, en el otro ambiente en donde estuve, afortunadamente, la cosa cambió un poco, y básicamente la solidaridad de quienes se encontraban ahí, mayoría de militares, detenidos por causas políticas también, y hay que hacer esa mención importante, porque algunas veces la simpleza del análisis hace pensar o decir que aquí no hay gente en las Fuerzas Armadas que esté dispuesta a hacer algo por el país, y resulta ser que están tan dispuestos que están presos, que están privados de libertad, están ahí. Incluso me ha cambiado un poco la perspectiva de la Guardia Nacional, porque la mayoría son presos de la Guardia Nacional. Y en general de todos los componentes. Creo que la experiencia, Luz Meli, es una experiencia, habrá un poco más de tiempo para hablar de los detalles. Además, tengo algunas restricciones aparentes, porque me hicieron firmar un documento en donde no puedo, me obligan a no dar ciertas informaciones. De todas maneras, aspiro a estar rápidamente en libertad para poder hacer todas las denuncias necesarias de lo que sé sobre la violación de derechos humanos y de tortura. 85% de las personas, Luz Meli, con las que compartí en ese espacio fueron objeto de tortura. Y creo que eso es una cosa que hay que denunciar. Insisto, fui de un porcentaje muy privilegiado en ese sentido, y un privilegio absurdo. O sea, no ser torturado es un privilegio en este país. Creo que insisto en valorar mucho la solidaridad, el ambiente de comunidad y de conciencia política de todos con los que pude compartir. Yo no vi la luz durante 45, nunca vi el exterior durante 45 días después de la presentación a tribunal, y estuve en un sótano. O sea, ya no es solamente la tumba del SEBIN, es que ahí pues todos los espacios de restricción de la gente y de privación de libertad están en sótanos. Y ver la luz del sol es un privilegio, es prácticamente un lujo para muchos de los que todavía aún están ahí y que tienen meses sin ver la luz del sol. Bueno, muchas restricciones, muchas situaciones incómodas, cosas que me afectan, que todavía no puedo superar rápidamente. O sea, tener un plato de comida para mí al frente y pensar si muchos de ellos, aunque le dan la alimentación, siempre es escasa, siempre es difícil en relación con la necesidad que se tiene. Los espacios de castigo que existen, los métodos que se siguen aplicando en ese sentido son una cosa terrible. Y uno de los más grandes compromisos que asumo, Luz Meli,
es la necesidad de seguir luchando para que no haya más presos políticos en Venezuela. Y todos los que están en este momento en esos espacios, sé muy bien que tienen la fortaleza necesaria para poder afrontar y ser parte de la reconstrucción de este país. De manera, la vocería de la iglesia también tiene un fuerte impacto político. Se han convocado elecciones en Venezuela para el 6 de diciembre. Hay discusiones sobre si ir o no ir. Nos gustaría escuchar cómo recibió usted esa convocatoria a elecciones y qué tendría que decir respecto a esa propuesta. Bueno, en primer lugar, que esto es uno de los temas que está en la agenda nuestra de estos días, y saldrá un documento pues, sobre ello, con los distintos aportes que todos los obispos, con su experiencia y con sus asesorías, pues tienen por delante. Creo que lo que tenemos que ver es que estamos ante una situación o una convocatoria que no es normal, y que las cosas que no son normales o ordinarias hay que buscarle también unas respuestas que no son las de siempre. Plantear las cosas, si ir a votar o no ir a votar, si participar o no participar, hay que superar esos dilemas. Y hay muchas formas, muchas maneras pues, de ver estas cosas y de plantear qué es lo que se quiere. Aquí se trata de ganar qué. Aquí se trata de buscar, que es una de las preguntas, sobre todo de la ética que hay que hacerse. Bueno, ¿elecciones para qué? Si yo lo que tengo es hambre, si yo lo que tengo es necesidad, si yo lo que busco es esto. Es decir, cualquier tipo de respuesta que no vaya a satisfacer las necesidades reales y sentidas de la gente están fuera, están descalificadas, bien sea del gobierno, bien sea de la oposición, bien sea de cualquier otro grupo. Entonces hay que ver las cosas desde otro ángulo, y creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar, y no encerrarnos como en una especie de dilema, la bolsa o la vida. No, hay que buscar pues otro camino, porque la situación que estamos viviendo, la crisis que ya venimos padeciendo y lo que se dice pues ya mundialmente, cuando salgamos de esta pandemia, si salimos vivos vamos a salir todos más débiles en todos los aspectos. Bueno, entonces, ¿cómo asumir eso? Y si no hay una perspectiva o una propuesta de eso, pues entonces indudablemente eso no llama pues sin más a la gente, que no se sienta la gente que simplemente es una especie de borrego que está esperando a ver que le digan vaya por aquí, vaya por allá. No, tiene que ser también escuchar y tomar en cuenta a todos esos sectores, comenzando por los más pobres, por los más débiles, por los más vulnerables, por la periferia, que será la que nos da a todos la satisfacción pues, de que se está trabajando, no por ver si yo gano, si gana mi partido, si gana mi grupo, si yo estoy por encima de esto, sino que mejor es que podamos encontrarnos todos los venezolanos y decir, bueno, aquí vamos caminando juntos. Y cuando uno camina juntos, pues si uno va con un anciano que está cojeando, no puede ir corriendo para ver si se gana los 100 metros, o si va con un niño. Bueno, yo creo que este es el reto, el gran desafío que tenemos en estos momentos entre todos, para no plantear las cosas desde los extremos, sino buscar un medio que nos una. De verdad, en Venezuela no hay condiciones para dar debates públicos, en el sentido de que como no hay medios masivos en donde este tipo de cosas se puedan discutir, por supuesto la gente no tiene cómo informarse. Entonces, en medio de la pandemia, los partidos no pueden hacer asambleas, no pueden convocar a su militancia para toma de decisiones. Bueno, tal vez lo pueden convocar vía Zoom o de alguna manera virtual. Entonces, la discusión o la conversación que debe llevarse a cabo, pues termina encajonada o escondida en cuatro paredes, prácticamente literalmente. Entonces, que se tenga acceso, que no sea off the record, a las distintas posiciones, en lo particular, yo que he cubierto la fuente política durante tantos años, me parece que
puede abonar a la conversación, porque así como usted dice, hay mucha gente que tal vez piensa distinto y que se queda callado porque siente que su forma de pensar no coincide con las mayorías que toman decisiones. No, ojo, yo no me quedo callado. Yo donde doy el debate lo digo y sabe mi posición al respecto. Yo creo que, y no haciendo el papel de analista, porque hay muchos que asumen el papel de analista, ¿no? Pero yo creo que hay, por ejemplo, la última encuesta de Data-Análisis. La encuesta de Data-Análisis dice, y ella misma lo aclara al principio, y dice, mire, esta encuesta se hizo por Internet. O sea, ahí hay un tema de la confiabilidad de los números, o sea, el margen de error aumenta. Y que en una encuesta hecha por Internet, que en Venezuela el acceso a Internet es a los centros urbanos, a las capitales, a las ciudades más o menos importantes, hay una crítica y hay un desplazamiento de los más duros hacia los ninis. Eso es una alerta. Eso es una alerta que no todo el mundo comparte la ruta. El que sectores que hace un año eran aliados incondicionales de la propuesta o de la ruta, que ya hoy te vayan diciendo que no y que hay que debatir. O sea, ha habido durante estos días gremios, asociaciones que van tomando una postura distinta. Hay una alerta y está clara. Que no la quiere escuchar y quiera seguir viviendo encerrado, no creo que sea... no está viendo lo que está pasando en el país. El país está cambiando. O sea, aquí se planteó una ruta y no se logró el objetivo. Bueno, ¿cómo logramos el objetivo del cambio político? ¿Cómo logramos que los venezolanos podamos vivir tranquilos, podamos vivir en paz, podamos vivir en un país donde haya desarrollo, donde haya progreso, donde haya una economía estable? No creo que sea desde el exilio. Y yo creo que hay que seguir luchando y bregando a lo interno a tomar las decisiones correctas. Es lo que creo. También viendo que Venezuela vive una situación de emergencia humanitaria, la OPS ha insistido muchísimo en la necesidad de dotación, no solamente en los hospitales centinelas, sino también de dotación a los médicos, también de dotación de agua, algo tan básico como es el agua, para que la gente pueda tomar medidas higiénicas. En ese sentido, ¿qué evaluación tiene la OPS de este cuadro en Venezuela? Mire, voy a empezar un poco más general, pero yo le podría decir que hasta el momento ninguno de los países que se ha visto impactado, y no importa si tienen un sistema de salud muy bueno o uno muy malo, no han podido resistir el impacto de una pandemia como esta. Y lo vemos clásicamente, podríamos usar algunos ejemplos, desgraciadamente es malo mencionarlo, pero vemos en España, Italia, por ejemplo, que se colapsaron sus sistemas de salud muy rápidamente porque hubo un aumento muy grande de casos que tuvieron que ser hospitalizados graves, etcétera, y lo que tenían en ese momento no daba abasto. De hecho, algunos de estos países, como por ejemplo Italia, cuando pidió ayuda a otros países de la Unión Europea, se la negaron porque ellos también querían estarse preparando para estas cosas. En el caso de Venezuela no va a ser la excepción en el caso. Y aquí estamos hablando en un caso muy hipotético, quiero aclararlo. No podría ser la excepción si de repente tenemos un aumento muy grande de casos y los servicios de salud también deberían sobrepasar su capacidad operativa en estos momentos por lo mismo, porque serían más casos de lo que normalmente pudiéramos atender en una situación tan difícil como esta que se pudiera llegar a presentar. Gracias. Hay preocupación también por el retorno de venezolanos provenientes de países en donde, de Perú, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, en donde hemos visto el impacto de la pandemia. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes sobre las condiciones en la llegada y la incorporación al territorio venezolano de la población de retornados?
Bueno, desgraciadamente cuando la población migra y en las condiciones que le están haciendo los venezolanos o cualquier otra población que va en busca de mejores oportunidades, y en este caso desgraciadamente muchos de estos venezolanos están regresando porque las oportunidades que estaban teniendo en esos países de alguna forma se colapsaron, por decirlo de alguna forma, y regresan otra vez en busca de una mejor situación para este país. Todos los migrantes, no importa de dónde sean, viajan y viajamos, porque yo también he sido migrante, con nuestros propios problemas de salud. Ellos están viniendo de países donde tal vez la situación del COVID-19 es mucho mayor que en estos momentos que en Venezuela, y muchos de ellos han sido expuestos ya a este virus. Muchos viajaron durante el periodo de incubación en su transcurso y han llegado a Venezuela. Otros han viajado en forma asintomática y no se les había detectado que pudieran estar infectados. Entonces, este es donde se cumple muy bien el adagio: la enfermedad no conoce fronteras. Podemos estar hoy en China y infectarnos en China y varios días después presentar los síntomas en Venezuela y tal vez no tener esa asociación. El mundo, la globalización ha permitido estos grandes cambios en este sentido. Entonces sí, es cierto, hay muchos migrantes que están llegando con el problema, pero no porque ellos querían tener ese problema, sino por las condiciones en que estaban viajando también, que tal vez no eran las más favorables para mantener un distanciamiento social, para mantener todas las medidas de higiene que hemos venido mencionando. Entonces, sí, viajan en formas muy desventajosas y desgraciadamente a veces llegan a padecer este problema. Afortunadamente, cuando están llegando a Venezuela, también al cruzar a Venezuela, bueno, se toman algunas medidas que les ayudan un poco a mitigar el problema que vienen acarreando con ellos mismos, porque desgraciadamente migrar nunca es lo mejor para muchos de nosotros, sobre todo cuando las condiciones socioeconómicas no son las mejores para todos, ¿no? En Venezuela se suele criticar muchísimo, y usted mismo lo estaba diciendo, las conversaciones que puede haber entre distintos sectores, y no debe ser muy fácil también estar tratando de responder a las exigencias de algunas personas en sectores radicales que dicen que no quieren absolutamente ninguna conversación con el entorno de Maduro. En la conversación que tuve recientemente con Elliot Abrams, él decía que tal vez valía la pena, si había una posibilidad de hacer una negociación en serio, que valía la pena intentarlo. Pero usted me dice que no hay ningún tipo de contacto. Entonces, la pregunta que siempre queda allí es, si se están ofreciendo garantías, ¿a quién se les ofrece garantía y de qué manera? ¿Cómo hay gente que manifiesta su temor en un cambio de gobierno, un retorno de las fuerzas democráticas, puede haber muchísima retaliación con los seguidores del chavismo? Quisiera que aterrizáramos el plan, la hoja de ruta, en términos muy concretos. Por ejemplo, ¿qué mensaje tendría usted para las personas que hoy en día, 25% aproximadamente, se declara seguidor del chavismo? Mira, yo creo que para ellos el mensaje lo tienen ellos mismos. O sea, y no estoy hablando de Maduro, evidentemente, estoy hablando de voces disidentes que han surgido en el seno de lo que fue el chavismo o el madurismo, el régimen, la dictadura. Mira, ahí está, por ejemplo, Agua, ahí están algunos otros sectores que han hecho una propuesta muy clara. Yo creo que ellos tienen sus voceros. Ahora, yo soy el presidente Carrera, el presidente del Parlamento. Un mensaje para todos los venezolanos. No podemos ni tenemos por qué vivir así. Aquí hemos ofrecido garantías a todos los que se aproximen a la Constitución. Si no me creían, hace 1 año y 3 meses, cuando propusimos la ley de garantías para todos los sectores, y yo lo entiendo, la soberbia del régimen ha sido monumental, han destruido el país de manera paulatina, no creyeron que íbamos a aglutinar a la mayoría, no creyeron que nos iban a reconocer el mundo, no creyeron que nos iban a reconocer los empleados diplomáticos, que íbamos a lograr movilizarnos, incluso 15 meses después. El 10 de marzo fue algo increíble, que no es una elección incluso a todos en este momento. Entonces, fíjate, ¿cuál es ese mensaje a ese sector? Nosotros no hablamos de garantías. Yo he sido criticado por conversar con la fiscal Luis Ortega Díaz. He sido criticado incluso
por tratar de aproximarme a sectores. En el caso de Christopher Figuera, mira, Christopher Figuera Lomeli secuestró a Roberto Marrero hace 400 días. Pero yo pongo de primero a los venezolanos, ponemos de primero a la atención a la emergencia, ponemos de primero a lograr las garantías para una transición. Y lo he dicho, todo aquel que no tenga aproximación a violación de derechos humanos, a vinculación con el terrorismo, al narcotráfico y a corrupción, mira, que tienen el espacio para poder realizar. Y aquí difícilmente, y por eso el conflicto que hay interno hoy en la dictadura, pudieran decir que nosotros tenemos nada que ver con que hoy tanto Amuay como el Palito produzcan cero, que el Guri esté destruido, que fue parte, por cierto, de las rupturas que han tenido históricamente en la dictadura. Entonces, aquí el mensaje para ese sector es que no es que estamos hablando, como decimos coloquialmente, de la boca para afuera. Hemos demostrado poder entendernos con muchos sectores. Hemos demostrado tener el respaldo del mundo, de ofrecer las garantías, de poder levantar las sanciones siempre y cuando los Estados Unidos no vean amenazada su seguridad nacional, siempre y cuando no inunden sistemas financieros del planeta con capitales producto de la corrupción, con capitales producto de la venta de armas, producto del narcotráfico. Un tema de sensatez, incluso a nivel internacional en este momento. O es muy cómodo que se señale en Andorra, incluso. Hicimos 4.200 millones de dólares, cuando incluso eso ya tiene, por cierto, más de 4 años. Entonces, la hoja de ruta tiene que ver con la participación en ese Consejo de Estado. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema y lo demostramos, aunque criticado fui con la mediación del Reino de Noruega. Ahora, no somos nosotros lo que no queremos, es la dictadura o el autosecuestro que se tienen ahí. Porque también tenemos información, y tú también la tienes, Mari, lo que nos escuchan, el conflicto interno que hay, los capitanes rebelándose, que están siendo hoy, por cierto, salvajemente torturados en Tejesim en este momento por parte de funcionarios cubanos, pero eso no nos va a detener. Hemos estado muy firmes en la propuesta para con el país. Evidentemente no ha sido sencillo. De nuevo, esto es Pablo Escobar usurpando funciones en Venezuela. Esto es el Chapo Guzmán, que está de ministro y de segundo en este momento. A eso nos hemos enfrentado. Construimos la mayoría, tenemos la capacidad de hoy, y con la firmeza que hemos demostrado en el pasado, vamos a dar los pasos requeridos para construir ese digamos, puente para lograr la transición. Gracias. Fíjese que en su Twitter usted publicó que, sin importar los resultados de la Operación Gedeón, estoy convencido de que tendrá una película producida en Hollywood en unos años. Esto lo escribiste antes de que empezaran a desenvolverse, a conocerse algunos otros acontecimientos, porque te pareció muy fantasioso lo que estaba pasando, porque a algunas personas les pareció ilógico, muy rocambolesco lo que se estaba mostrando de esta operación. Sí, creo que los hechos recientes dan a entender una confluencia de factores que realmente darían para un guión en términos de lo espectaculares, increíbles, inverosímiles que podían llegar a ser. También pareciera tener las características casi de cliché del cine hollywoodense o de las nuevas producciones que podríamos ver de Amazon o de Netflix. Estoy pensando en la serie Jack Ryan o muchas otras en las cuales se combinan las tramas geopolíticas y de confluencia y competencia entre las potencias con tramas más a nivel nacional y conspiraciones y agencias de inteligencia y mercenarios. Y ese fue un poco el espíritu del tuit en ese momento. O sea, lo que estamos viendo realmente a veces parece sacado de un guión de películas y capaz ese elemento que cuesta discernir cuánto es cierto, cuánto es verídico, cuánto es fantasía, cuánto es especulación o cuánto es propaganda, que también tenemos que tener en cuenta eso, hace que parezca realmente algo salido de la gran pantalla y no de la realidad nuestra de todos los días, ¿no? Ahora, bueno, tú has analizado el parque de armas en Venezuela, sabes cómo se maneja incluso esta dinámica de los ejércitos y de las armas y del poder de fuego. En algún momento hacías un análisis de lo peligroso que podía ser y que podía ser, está siendo evaluado por algunos países que en una eventual situación
de violencia armada en Venezuela, pues hubiese esa cantidad de armas en poderes de personas que no pertenecían ni a las Fuerzas Armadas ni a la Fuerza de Seguridad. Cuando ves va avanzando esta operación Gedeón, aparte de que pudiese parecer algo de película y que hay una narrativa que tiene que ver también con la propaganda, aunque con unos hechos que pareciesen inverosímiles, pero bueno, ocurrieron, muchos de ellos ocurrieron. ¿Qué lectura le puedes dar? Pues, o sea, que estas personas no tenían conocimiento de la forma como actúa la Fuerza Armada en Venezuela, de los grupos organizados que hacen la llamada inteligencia social, de las propias dificultades que pudiera significar un ingreso a través del mar. Sí, creo que, a ver, hay un par de elementos que a mí me llaman la atención y que están buenos para tener en cuenta. Primero que todo, no tenemos todavía claridad de las dimensiones de la operación. O sea, una cosa es lo que se ha dicho públicamente, otra, tanto de un lado como del otro. Otro es lo que realmente se pudo haber llegado a operacionalizar. Sabemos que hubo problemas en términos de financiamiento, por ejemplo. Estas operaciones son caras. Pero a la vez tenemos indicios de que efectivamente habían recursos importantes de fondo. Y lo digo porque, por ejemplo, nos acordamos que en marzo, en Barranquilla, habían agarrado un lote de 26 fusiles que iban supuestamente dirigidos. Incluso Alcalá dijo, no, esos son los fusiles que vamos a usar para la liberación de Venezuela, esas fueron sus palabras. Y ese equipamiento que fue agarrado ese día, más allá de los fusiles, estaba acompañado con equipamiento de última tecnología muy costoso. O sea, ahí habían fácil $1 millón solo en equipamientos. Entonces, cuando lo miramos de esa perspectiva, decimos, bueno, tenemos muy poca información sobre las dimensiones de la operación. Después, tampoco, pero tenemos indicios sobre qué tan penetrada por los servicios de inteligencia estaba esa operación. Claramente, que hayan agarrado a 2 de estos desembarcos indica que efectivamente había conocimiento de fondo. Incluso Diosdado Cabello, con el mazo dando, el 28 de marzo, estaba hablando sobre la estructura organizacional que había de fondo detrás de estas operaciones. Entonces, el conocimiento estaba, y aparte, que es lo más interesante, y quizás es la mayor incógnita, teníamos un artículo amplio en AP News, teníamos las declaraciones de oficiales del gobierno de Maduro, teníamos mucha gente hablando sobre esta posibilidad, igual avanzaron con esta operación a pesar de que parecía estar tan expuesta. Entonces, eso todo hace ruido, ¿no? Fíjese, ¿hasta dónde llega la flexibilidad de la propuesta? Usted al principio de la conversación dijo que habían recibido algunas preguntas sobre el Consejo de Estado, si en vez de 5 podían ser 7, si podía incluirse un juez, si podía estar un general. Y también han reiterado muchísimo que un gobierno de transición sería sin Maduro. Pero para llegar al acuerdo de ese gobierno de transición, ¿tiene que salir Maduro o puede empezar una conversación con Maduro en el poder? Hemos repetido muchas veces que la única cosa que queremos queremos hablar con Maduro es su salida. No queremos hablar con él sobre, por ejemplo, la composición de un gobierno de transición. No, Maduro tiene que salir, y lo que podemos hacer es hablar del gobierno de transición, hablar con otra gente en el partido PSUV, en el gobierno, pero con Maduro la única cosa que existe para negociaciones es cuándo va a salir, cómo va a salir, a dónde va a salir. Y si nos vamos hacia esas opciones, ¿cuándo va a salir? Que eso todavía no se puede decir. ¿Cómo saldría y hacia dónde saldría? Bueno, puede quedarse en Venezuela, supongo, ir a Cuba, ir a Rusia, ir a Turquía, porque no hay extradición de esos países a los Estados Unidos. Pero es evidente para mí que él ha pensado de eso. Si él teme una invasión militar, de que él ha hablado muchas veces, sin duda él ha pensado cómo puedo salir
si es una emergencia. ¿Dónde quiero vivir? Creo que es lógico. Y lo que estamos diciendo es que sí es lógico, y es lógico para hoy y no para muchos años después. Claro, mire, fíjese que ya para finalizar, que me indican que ya nos toca finalizar, hay sectores de la oposición que critican mucho a Juan Guaidó y que además dicen que no se puede negociar en lo absoluto con el gobierno de Maduro. ¿Qué mensaje puede tener usted para esos factores de oposición que a la vez cuestionan el liderazgo de Juan Guaidó? Bueno, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino. Y como presidente de la Asamblea Nacional, al menos tiene un papel central y importante, y la coalición de partidos democráticos apoya a Juan Guaidó. Es el centro del movimiento democrático en Venezuela. Sobre negociaciones, si el régimen está dispuesto a negociar en serio, como no eran en el año pasado en Barbados, sí son serios. Sí dicen ahora, ok, podemos hablar de la salida de Nicolás Maduro, una cosa que no querían hablar, de que no querían hablar hace un año en Barbados. Creo que vale la pena hacerlo, porque hay que preparar muchas cosas para un gobierno de transición. Según nuestro plan, hay que hablar, por ejemplo, de quiénes son la gente del Consejo de Estado. Eso vale la pena discutir un poco. Pero para nosotros, Juan Guaidó es el hombre central del movimiento democrático de Venezuela, presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿existe la posibilidad de que haya conversaciones con Rusia, China y con Noruega por otro lado para que se faciliten estas negociaciones? Bueno, yo he hablado con los chinos y los rusos. Eso es posible para nosotros. Hasta la fecha no veo ninguna voluntad por parte de los chinos de involucrarse políticamente. Los rusos quizás más, pero hasta la fecha no han hecho nada positivo, nada. Están apoyando a Maduro, dicen, al menos en público, y no veo hoy su voluntad positiva. Si quieren ayudar, lo que puedan hacer, y sería bien valable, es explicar a su amigo Nicolás Maduro que él puede ayudar al pueblo y el país con su salida.